Hola jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al curso de biología. El día de hoy vamos a culminar con la temática de respiración celular, viendo el tema de respiración celular anaeróbica. Entonces vamos a iniciar. La respiración celular anaeróbica, ¿no? Anaeróbica significa que es un proceso que se va a dar en ausencia de oxígeno. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir a nivel del citosol o bien llamado también citoplasma, ¿no? Recuerden que aquí se va a dar la oxidación parcial de la glucosa, a diferencia de la respiración celular aeróbica, en donde pues se daba una oxidación pero total de la glucosa, ¿no? Como dice parcial, eso quiere decir que la glucosa no va a perder del todo sus protones, ni sus hidrógenos, ni electrones, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que el medio está en ausencia de oxígeno, no hay oxígeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la glucosa ingresa a la célula, ¿cierto? Ahora, no importa mucho, como ustedes ya saben, no importa mucho para que la glucosa se degrade, pues no importa demasiado el oxígeno, en otras palabras, ¿no? De igual manera, se va a llevar a cabo la glucólisis, ya que este es un proceso con una fase anaeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, la glucólisis, al igual pues que en la respiración celular aeróbica, va a ocurrir, porque no necesita de la presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los productos de la glucólisis? Tenemos que se van a formar dos moléculas de piruvatos, llamados también ácidos pirúvicos, ¿cierto? ¿Qué más? Otros productos, tenemos dos ATPs de ganancia neta y dos moléculas de NAD reducidas, ¿de acuerdo? Entonces, estos piruvatos, como ustedes saben, ellos tratan de ingresar a la mitocondria, pero siempre en cuando el medio pues esté con oxígeno, ¿de acuerdo? Como tenemos ahorita un medio en ausencia de oxígeno, estos piruvatos no pueden ingresar a la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, ¿qué van a hacer a nivel del citoplasma? Van a empezar a consumir los hidrógenos de la molécula de NAD reducida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ausencia de oxígeno, el piruvato va a empezar a consumir los hidrógenos del NAD reducido. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar con el NAD? El NAD pierde sus hidrógenos, por lo tanto, el NAD se oxida, pero el piruvato va a ganar, ¿no? Va a ganar sus hidrógenos, por lo tanto, el piruvato se reduce. A este proceso que ocurre en donde no hay oxígeno y además los piruvatos empiezan a consumir los hidrógenos del NAD reducido, se le conoce como el proceso de la fermentación. Ahora, hay varios tipos de fermentación. Tenemos la fermentación acética, butírica, propiónica, láctica, alcohólica, etc. Nosotros vamos a ver las fermentaciones más importantes. Tenemos aquí a la fermentación láctica y a la fermentación alcohólica. Acuérdense que tanto en la fermentación láctica como en la alcohólica, los piruvatos van a consumir los hidrógenos de las moléculas de NAD reducidas. Entonces, ¿cuáles van a ser la diferencia, no? Una de las diferencias es que se van a utilizar diferentes tipos de enzimas que van a participar ahí en el proceso. Y dos, van a ser los productos obtenidos, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos viendo a la fermentación láctica. Tenemos aquí el ácido pirúvico, recuerden pues que es una molécula de 3 carbonos, ácido pirúvico llamado también piruvato, es igual, ¿ya? Tenemos que en esta reacción, como les decía, pues este ácido pirúvico va a tener que consumir, ¿no? Consume en ausencia de oxígeno, consume los hidrógenos de la molécula de NAD reducida, ¿de acuerdo? Si consume la molécula, el NAD va a salir como un NAD oxidado. ¿Qué enzima participa aquí? Participa la lactato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Entonces, la lactato deshidrogenasa ayuda, ¿no? A que las moléculas de NAD reducido pierdan sus hidrógenos y se los dé al ácido pirúvico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se obtiene aquí? Se va a obtener al ácido láctico, o conocido también como lactato. Y si ustedes se dan cuenta, pues este ácido láctico ha ganado hidrógenos, ¿no? A diferencia del ácido pirúvico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los productos? Los productos vienen a ser dos lactatos. ¿Por qué dos lactatos? Acuérdense que son dos piruvatos, dos ácidos pirúvicos, ¿ya? Son dos ácidos pirúvicos que ha consumido dos NAD, también dos NAD reducidos consumen. ¿Por qué? Porque cada piruvato consume un hidrógeno de una molécula de NAD. Como son dos piruvatos, pues también se van a utilizar dos NAD reducidos, ¿no? Y saldrán pues también dos NAD oxidados, ¿de acuerdo? Y el producto van a ser dos ácidos lácticos, dos moléculas de lactato, ¿de acuerdo? Ahora, dirán también, ¿no? Pero Miss, aquí han salido también dos NAD oxidados, pero ¿por qué no se le toma en cuenta, no?
Los productos son solamente 2 lactatos. No se lo tomen en cuenta porque ellos son 2 NAT oxidados. Como son NAT oxidados, pues ya no sirve. Lo que nos importa a nosotros son los NAT reducidos, más no los oxidados, ¿de acuerdo? Entonces, como productos de la fermentación láctica tenemos a 2 lactatos. Pero si te preguntan a ti, ¿no? ¿Cuáles son los productos de la respiración celular anaeróbica en donde ha ocurrido una fermentación láctica? Serían 2 lactatos más 2 ATPs, ¿no? Que se han ganado en el proceso de la glucólisis, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a ver la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica van a ocurrir 2 procesos, 2 reacciones químicas, ¿no? A diferencia de la fermentación láctica. Entonces, tenemos aquí al ácido pirúvico, ¿no? Obtenidos en la glucólisis, o piruvatos también, que esta molécula primero va a pasar por una reacción o un proceso de descarboxilación. Va a perder carbono, ¿no? En forma de CO2. ¿Y quién participa aquí? ¿Qué enzima? Tenemos el piruvato descarboxilasa. Esta enzima, ¿no? Participa descarboxilando, haciendo que el piruvato pierda, pues, molécula de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, con esta pérdida de carbono, tenemos ahora al acetaldehído, que es una molécula formada por 2 carbonos, porque acuérdense, pues que se ha perdido, ¿no? Carbono en la reacción anterior. Por lo tanto, tenemos aquí al acetaldehído. Este acetaldehído recién es la molécula que va a empezar a consumir los hidrógenos ¿de quién? Del NAT reducido, ¿de acuerdo? Porque encima por la alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa pues ayuda, ¿no? A que estos acetaldehídos ganen las moléculas de hidrógeno del NAT reducido y por lo tanto tendremos NAT oxidado, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a formar? Se va a formar el etanol, conocido también como el alcohol etílico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles vendrían a ser los productos de la fermentación láctica? Acuérdate que son 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos. Como son 2 ácidos pirúvicos, cada piruvato va a perder carbono, cada piruvato se descarboxila. Por lo tanto, ¿cuántos CO2 tenemos? Tenemos 2 CO2, ¿cierto? Y ahora, el acetaldehído también se ha deshidrogenado ha ganado hidrógenos gracias a la alcohol deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también se han consumido 2 NAT reducidos, los cuales saldrán como 2 NAT oxidados, ¿no? De esta manera, ¿cuántos etanol hemos ganado? Hemos ganado 2 etanol, porque acuérdense que son 2 ácidos pirúvicos. Por lo tanto, los productos finales serían 2 etanol más 2 CO2, ¿de acuerdo? ¿No? 2 etanol más 2 CO2 más 2 ATPs ganados en la glucólisis, ¿ya? Ahora vayamos a ver qué microorganismos, qué organismos van a realizar la fermentación láctica. Tenemos que lo realizan las bacterias. Tenemos a las bacterias Lactobacillus casei, por ejemplo, el Lactobacillus casei, y tenemos a los Streptococcus lactis, ¿de acuerdo? Los Streptococcus lactis son bacterias pues que me van a realizar la fermentación con el objetivo, ¿no? De elaborar, ¿qué cosa? El yogur, la leche, el queso, la mantequilla. En otras palabras, derivados de la leche, ¿de acuerdo? ¿Quiénes más? En caso de urgencia, también lo van a realizar algunas células animales, como por ejemplo tenemos a los eritrocitos, ¿no? Tú dirás, mis glóbulos rojos, eritrocitos, ellos vienen a ser células animales, tendrían que realizar una respiración celular aeróbica. Pero acuérdate que los glóbulos rojos no tienen núcleo y no tienen mitocondrias, por lo tanto, ¿no? Se necesitan las mitocondrias para que se lleve a cabo una respiración celular aeróbica, pero como no lo tienen, pues ellos solamente obtienen su energía, obtienen su ATP a partir de la respiración celular anaeróbica con fermentación láctica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a los eritrocitos. ¿Quién más? Tenemos a las células del músculo esquelético también, a los miocitos, ¿no? Por lo tanto, ellos también van a llevar a cabo una respiración celular anaeróbica, pero ¿en qué casos? Uno puede ser en caso de un ejercicio prolongado, en donde no hay oxígeno en el medio, ¿de acuerdo? Y 2 puede ser porque se haga un movimiento o una contracción de manera brusca, ¿no? Es decir, como que tú estás en reposo y de manera brusca, pues empiezas a hacer un ejercicio, un movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, pues, se va a llevar a cabo una respiración celular anaeróbica, porque el medio no está preparado, ¿no? Para ese movimiento brusco, para ese ejercicio prolongado, por lo tanto, por falta de oxígeno, por falta de ATP,
¿ya? Se va a producir la fermentación láctica, en donde el músculo, la célula muscular, ¿no? Va a empezar a producir ácido láctico. Y este ácido láctico, pues, es responsable de la fatiga y el calambre muscular, ¿no? Lo que uno siente, pues, dolor cuando ocurre el calambre muscular, siente dolor a nivel de los músculos, ¿no? Entonces, el ácido láctico es responsable, pues, de ese dolor, de ese endurecimiento del músculo, al cual se le conoce como fatiga y calambre muscular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿todo el tiempo te va a estar dando calambre muscular, fatiga muscular? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Este ácido láctico va a tratar de transformarse de nuevo, quiere pasar a la respiración celular aeróbica, por lo tanto busca la circulación sanguínea, o sea, busca irse al vaso sanguíneo, mejor dicho. ¿Para qué? Para dirigirse bien al corazón, o también puede tomar otra vía de irse al hígado. En caso que se vaya al corazón, este lactato, este ácido láctico, se va a transformar en piruvato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa inversa. Ya, repito, lactato deshidrogenasa inversa, que es una enzima que me transforma los lactatos nuevamente en piruvato. ¿Y cómo lo hace? Hace que el lactato devuelva los hidrógenos a un nato oxidado para que salga como nato reducido. Acuérdense que este lactato ha consumido los hidrógenos, ¿no? Consume los hidrógenos de la molécula de nato reducida. Por lo tanto, para que vuelva a ser piruvato, devuelve los hidrógenos a una molécula de nato oxidada para que salga, pues, como una molécula de nato reducida. ¿Y qué pasa con el piruvato? Como ya se ha formado piruvato, el piruvato buscará, ¿no?, a la mitocondria, ¿de acuerdo? Buscará la mitocondria, pues, para que se dé la formación del acetil, ciclo de Krebs y próximamente, ¿no?, la última fase, que es la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Si encuentra oxígeno en el medio, ¿no? Y no se olviden que estamos a nivel del corazón, por lo tanto, utilizará la lanzadera de malato aspartato para la formación de 38 ATPs, ¿de acuerdo? Ahora, bien, también el ácido láctico puede tomar otra vía e irse al hígado, ¿de acuerdo? En el hígado, el lactato se va a transformar en glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis, ¿no? Neogénesis, producir glucosa a partir de otra molécula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el hígado va a ocurrir la gluconeogénesis, se forma glucosa a partir del lactato. Pero ¿qué ocurre? El hígado, esta glucosa lo va a devolver al músculo, ¿ya? Lo devuelve al músculo, por lo tanto. Miren aquí, tenemos aquí esta imagen. Tenemos aquí que el músculo, en ausencia de oxígeno, en ausencia de ATP, ha formado lactato. Este lactato va a la circulación sanguínea, va a la sangre y se dirige hasta llegar al hígado. En el hígado ocurre la gluconeogénesis, por lo tanto, el lactato se transforma en glucosa, ¿de acuerdo? Ahora, esta glucosa vuelve ¿a dónde? Vuelve a la circulación sanguínea, ¿no? Vuelve, ¿para qué? Para devolvérselo al músculo, ¿de acuerdo? Y esta glucosa en el músculo, si hay otra vez oxígeno, pues pasará a darse el paso de la glucólisis, ocurrirá pues la formación del acetil, el ciclo de Krebs y la última fase, ¿no? Pero acuérdense que aquí se utiliza la lanzadera de glicerofosfato, porque estamos a nivel, ¿no?, del músculo esquelético, estamos en miocitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se usa la lanzadera de glicerofosfato, ¿no? En donde se van a formar, ¿cuántos ATPs? Se formarán, pues, 36 ATPs, ¿de acuerdo? Ahora, la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa, Miss, si la glucosa vuelve al músculo y encuentra que no hay, ¿qué cosa? Que no hay oxígeno. Pues de nuevo se dará la fermentación láctica. Si no hay oxígeno, pues se llevará a cabo una respiración celular anaeróbica con fermentación láctica. Pero si encuentra oxígeno, se llevará a cabo la respiración celular aeróbica con los procesos, con las fases que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre un ciclo, ¿no? Entre llegar al músculo, ir al vaso sanguíneo, al hígado, otra vez le regresa al músculo, y es un ciclo continuo que va a ocurrir, ¿no? Mientras se forma el lactato. A este ciclo, entre el músculo y el hígado, se le conoce como el ciclo de Cori, ¿de acuerdo? El ciclo de Cori. ¿Qué viene a ser el ciclo de Cori? Pues viene a ser, ¿no? Cuando se forma el lactato a nivel del músculo, y este lactato pasa al hígado para transformarse otra vez en glucosa, pero el hígado lo devuelve la glucosa al músculo esquelético, ¿ya? Esto se conoce como el ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vamos a pasar a la fermentación alcohólica. ¿Quiénes van a realizar
este tipo de fermentación. Tenemos a las levaduras, que vienen a ser los hongos unicelulares, como por ejemplo tenemos a la Saccharomyces cerevisiae, a la Saccharomyces ellipsoideus, ¿de acuerdo? Tenemos también algunas plantas con semillas secas. Recuerden que las plantas superiores, plantas con semilla, mejor dicho, van a ser plantas pues que realizan una respiración celular aeróbica, pero las plantas con semillas secas también pueden realizar una fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Y también lo pueden realizar algunas bacterias, ¿ya? Entonces, ¿para qué será importante la fermentación alcohólica? Más que todo es importante porque se utiliza en la industria alcohólica y en la industria panificadora. Por ejemplo, la levadura que viene a ser la Saccharomyces cerevisiae se utiliza para la elaboración, fabricación de la cerveza, del vino, del whisky, del ron, del vodka, etcétera, pero menos del pisco, ¿ya? El pisco no pasa por un proceso de fermentación alcohólica, sino pasa por un proceso de destilación, ¿ya? Entonces no vayan a pensar que también el pisco se obtiene por fermentación, no. La cerveza sí, el vino también, el whisky, el ron, el vodka, pero menos el pisco, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ¿para qué más es importante? Les dije para la industria panificadora, ¿cierto? Porque pues hay bacterias que se van a ocupar también, ¿no? Que se van a ocupar, levaduras, ¿no? Mejor dicho, levaduras, no bacterias, perdón, levaduras, pues que se van a ocupar también de que sea útil para la elaboración de ¿qué? De los panes, del queque, del panetón, de los bizcochos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la fermentación alcohólica obteníamos como producto final 2-etanol, que vendrían a ser los dos alcohol etílicos, y tenemos también 2 CO2, 2 moléculas de CO2. ¿Y el CO2 qué es? Es gas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este CO2 pues se utiliza ¿para qué? Para hacer hinchar a la masa, esa masa que se necesita para la elaboración del pan, del queque, el panetón, los bizcochos, ¿de acuerdo? Entonces, es útil tanto estos CO2 en la industria panificadora, y el alcohol es útil en que el etanol es útil en la industria alcohólica para la formación de cerveza, elaboración de vino, de whisky, de ron, de vodka, ¿de acuerdo? Entonces, esta fermentación alcohólica pues me es útil, me sirve en la industria alcohólica y en la industria panificadora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tenemos pues la respiración celular anaeróbica, y con esto estaríamos concluyendo la temática de respiración celular, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar. Gracias por tu atención.